Muy buenos días, buenas tardes, hermanos y hermanas. De nueva cuenta, en este amanecer bonito de domingo, estamos con usted para llegar al rincón de su corazón como la gotita de agua en el desierto. Dejémonos refrescar con humildad, con la gracia y bendición de Dios. Hoy comparto humildemente la reflexión desde el evangelista Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. En una grande frase que nos ayuda a profundizar, esa frase que nos lleva y que nos va guiando durante esta reflexión que le comparto, esta frase es crisis en el camino del cristiano o crisis en el camino del discipulado. Vea cómo el texto nos pone dentro de un camino de crisis, pero no una crisis negativa, ¿no? Sino una crisis que nos ayuda a profundizar y a irnos a lo profundo todavía mucho más de nuestro corazón, de la palabra que nos va guiando al interior. Dice el texto: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios, a los entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Ahí empezamos a tener el primer punto de reflexión. Dice: te damos gracias, te doy gracias, Señor. Qué grande actitud Jesús está planteando, pero también al mismo tiempo crisis, ¿eh? Crisis, ¿por qué? Porque dice: te doy gracias, Señor. ¿Le has escondido estas cosas a los sabios y entendidos? ¿Cómo es eso? Señor, ¿cómo es esto entonces? ¿Por dónde tenemos que profundizar? Cuando dice Jesús: te doy gracias, Padre, lo importante no es la acción de gracias en sí, sino el motivo que refleja una grande actitud. Y si vamos contemplando detalladamente esa parte ese elemento de te doy gracias, porque habla de los sabios, habla de los entendidos, pero también de los sencillos. ¿Por qué? Pues porque entonces Dios entra, Dios puede entrar con más libertad. El corazón del ser humano, el de los sencillos, allí Jesús puede entrar, porque allí puede entrar Dios porque son corazones sin prejuicios. Los corazones de los sencillos viven sin prejuicios, son más libres. Los corazones, en cambio de los corazones de los soberbios y engreídos, ¿sabe qué? ¿Qué sucede? Tienden a crearse su propio Dios, un Dios a su medida. Y vea, entonces, ¿por qué Jesús está planteando esto? Los sencillos no tienen un Dios a su medida, es el Dios real de Jesucristo. No hay prejuicios. En cambio, los engreídos sí. Los sabios y entendidos para Jesús en aquel tiempo eran los sacerdotes, indudablemente, especialistas de la ley, como los fariseos, los escribas. Su conocimiento de Dios les daba derecho a sentirse seguros y superiores a su hermano, superiores a su semejante, a su prójimo. Por eso Jesús, tantas parábolas, tantos ejemplos, tantos, eh, tantas explicaciones que daba para hacer ver que los conocimientos no nos hacían superior a nadie. En cambio, los sencillos, son aquellos que están sin voz, que son ingenuos, que están lejos de la soberbia. Los sencillos son aquellos que no tienen prejuicios. Los sencillos, en tiempos de Jesús, ellos no conocían la ley como tal, la ley de la que presumían los fariseos, la que presumían los sumos sacerdotes. Y como no conocían ley, ellos eran considerados malditos, no solamente ignorantes, sino malditos. Eran marginados por la élite de poder. Y vea, Jesús se da cuenta de esto. Jesús le duele esa realidad que está contemplando, que está viendo.
Y Jesús va a lo profundo de esta realidad, a lo profundo del corazón de aquellos que estaban sin voz, de aquellos ingenuos, de aquellos corazones humildes y sencillos. Jesús, fíjese, Jesús más que enseñar doctrina de conocimientos, enseña su propia vida, enseña la vida, muestra al Dios de la misericordia con experiencia profunda. Por eso la parábola del Hijo Pródigo. Por eso tantas otras parábolas, tantos ejemplos que Jesús ponía. La pregunta del millón es aquí, bueno, si yo soy sabio o si me considero de los entendidos, ¿cómo salgo de ese egoísmo? ¿Cómo salgo de ese ego? Justo Jesús plantea algo importante en este punto. Según Jesús, cómo salir del ego. Y en ese pedacito, en esa parte, en ese factor, gira toda la gran dinámica de Jesucristo. Primera cosa, cómo salir del ego. Ir al otro. Y Jesús lo hace con la vida. Va al encuentro del hermano, al encuentro del prójimo, al encuentro del leproso, al encuentro del enfermo, al encuentro del solo, del solitario, al encuentro del ciego. Ese es el primer punto. El segundo, cómo salir del ego, es tomar conciencia de que lo que yo soy no es por mí mismo, sino por el otro, que es mi prójimo, que es mi hermano. Yo soy lo que soy ahora gracias a mi hermano, a mis hermanos. Vea cómo salir del ego, entender que, por ejemplo, en mi conciencia, en mi corazón de este servidor suyo, si yo estoy aquí, no es por mi propia fuerza, no es por mi inteligencia, es por la sabiduría, es por el don de Dios. Y primera cosa, es por gracias a mi prójimo, gracias a mis padres. Y es por un don de Dios que a través de mis padres, a través de cada uno de ustedes, que yo soy lo que soy. Si ustedes no estuvieran aquí, feligreses, yo no fuera lo que ahora soy. Si mis padres no fueran lo que son, yo no estuviera aquí. El conocimiento de Dios no es fruto del esfuerzo humano. Es un don puro de Dios. Y yo por eso estoy aquí. Usted, todos. Ese es el otro paso grande y fuerte para salir del ego. Darme cuenta que gracias al hermano, gracias a mi hermano que pasa y me mueve una mano para saludarme, soy lo que soy. Ahora bien, si queremos amar y conocer a Dios, primero hay que amar y conocer a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a Jesús, en Jesús. Por eso, en una de las anteriores reflexiones decíamos, cómo amar a Dios amo a Dios, pero primero hay que amar a mi hermano para poder amar a Dios. El Evangelio nos presenta esa frase tan fuerte y bonita que dice, vengan a mí todos los que están cansados, mi carga ligera, mi yugo es llevadero y suave. El yugo es igual a la ley. Yugo, ley. Vea lo que está tratando de decir Jesús. Esta ley la imponían los que decían tener conocimientos y se sentían poderosos. Ellos eran los que ponían esa ley. Ya sabrá usted quiénes eran. Los que se sentían con muchos conocimientos, se sentían los dueños del mundo, los dueños del país, del pueblo, de las familias. Jesús se da cuenta de esta realidad y se da la tarea de liberar al ser humano de todas esas ataduras sociales y religiosas que las religiosas eran muy fuertes de ese tiempo. Y contemplando esta dimensión así, usted y yo podemos preguntarnos, hoy cuáles ataduras tengo, qué ataduras sociales, qué ataduras religiosas me conducen hoy, me atrapan, me asfixian. Le digo porque a veces el conocer a Jesús, el conocer a Dios, lo reducimos a puros conocimientos intelectuales. No digo que esté mal, pero eso no lo es todo. Por ejemplo,
Ponemos normas para decir, es que para que tengas tú los sacramentos, tienes que estudiar tanto, tienes que aprenderte esto, tienes que aprenderte el otro. Cuando Jesús hoy nos está planteando esa crisis, está diciendo, a ver, hermano, más que conocimientos, cómo vivir una experiencia profunda de misericordia de Dios, conocerlo, amarlo profundamente con realidad. Jesús busca ayudar al ser humano a que despegue, a que se realice, a que sea libre y que sea feliz. Esa es la tarea de Jesús. Jesús, Jesús no le pone más cargas, Jesús no le pone normas, Jesús no le pone leyes pesadas, difíciles, complicadas. Jesús dice, yo quiero que seas libre y que seas feliz. Realízate, realicémonos. Conocer a Dios es vivir de una nueva manera. Es ser libre y es ser feliz. Hermano, hermana, yo le pregunto a usted. ¿Usted es libre? ¿Usted es feliz? ¿Usted es matrimonio, esposo, esposa? ¿Usted es feliz? Usted me preguntará de regreso, Padre, ¿usted es feliz? ¿Es libre? Todos juntos profundicemos en esta grande, grande pregunta. ¿Es feliz? Al menos alegre. Usted me conoce, al menos alegre soy. Al menos soy libre para ser alegre. Fíjese, ¿acaso en esta dimensión de contemplación, acaso nos dejamos guiar por los sabios y entendidos en estos tiempos? ¿Quiénes son los que guían nuestro país? Los entendidos. Dice que los sabios. ¿Quiénes guían nuestros pueblos? ¿Quiénes guían? ¿Quiénes nos orientan en la visión política social? Los sabios y entendidos. Qué triste, hermano. Qué triste, porque ellos son los que se crean su propio Dios. En ellos hay vaciedad, hay ausencia de Dios. Quizá no en todos, pero el Evangelio nos invita a contemplar en esa crisis, diciéndole, híjole, cuántos sabios y entendidos viven vacíos, viven una ausencia de Dios. Usted y yo nos sentimos sabios y entendidos. Ojalá no estemos vacíos de Dios. Jesús propone una nueva manera de vivir esa cercanía de Dios, tal como Él lo hacía. Es un camino sencillo, pero nada fácil, ¿eh? Hoy, el sencillo es el que está dispuesto a vivir feliz y a ser libre de las ataduras. Ese es el sencillo. Esos son los sencillos. Los cansados, los que buscan, fíjese, los cansados son aquellos que buscan cumplir la ley, las normas, pero al final viven más vacíos. Nos preocupamos por la ley, pero vivimos vacíos. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos por querer tener misa este día domingo? Y como no la tenemos, porque esa es una norma y es una ley, como no la tenemos, como por la situación de COVID no la tenemos, nos sentimos vacíos. ¿Qué ganamos con cumplir una norma si estamos vacíos de Dios? Qué fuerte. Tristemente nosotros los predicadores, por ejemplo, y esto me llevó a mí a una crisis de reflexión y de contemplación. Qué triste que nosotros los predicadores sigamos imponiendo pesados fardos sobre las espaldas de feligreses. Y muchas veces nuestro anuncio no es liberador, es tajante, fuerte, feo, seco, frío. Seguimos confiando más en los conocimientos teológicos, y no digo que esté mal, pero a veces ese aspecto lo tenemos como absoluto en nuestras vidas. Los conocimientos teológicos y científicos, nos sentimos confiados en ellos, en las normas y en las prácticas de unos ritos. A veces confiamos mucho mejor en eso que en la sencillez, y en la sencillez de sentirnos y sabernos de Dios. Nos ponemos como meta, fíjese, a veces nos ponemos como meta nosotros los predicadores como una meta como la ley de Dios, pero no nos ponemos como meta la vida de Dios y en Dios.
Lo que hay que enseñar es vivir una experiencia de Dios, de Jesús. Solo allí encontraremos la liberación de todo tipo de opresión. Solo teniendo la misma vivencia de Jesús descubrimos la libertad necesaria, muy necesaria, para ser nosotros mismos y así ser felices. Hermano, hermana, pues le mando un grande abrazo y un saludo. Una bendición, Diosito lo bendiga. Nos vemos en la próxima. Estuvo con usted el Padre Antonio Espinosa Ibarra.